Muy bien, muchachos, como corresponde desarrollar el curso de química, vamos a continuar en esta oportunidad con la aplicación de ejercicios, ¿no? Es decir, la teoría que ya hemos visto en la sesión anterior. El día de hoy o en estos momentos pues lo vamos a complementar con el desarrollo de los problemas que están en tus prácticas, ¿no? Que debes subir al sistema de intranet. Entonces, en esta oportunidad vamos a desarrollar la práctica que corresponde a los grados de primero y de segundo de secundaria. Entonces, aquí en estas diapositivas he seleccionado los ejercicios que están en la práctica tanto de los grados de primero y de segundo. He seleccionado los ejercicios que yo he creído conveniente, en el sentido de que a mi parecer pueden ser los que te pueden generar de repente un poco de dificultad, por así decirlo. Ahora vamos a empezar entonces con las propiedades de la materia, ¿no? Ya les he explicado en la sesión anterior acerca de las propiedades de la materia. Recordemos un poco, antes de eso acá me dice señalar una propiedad intensiva. Recordando las propiedades, muchachos, de que las propiedades se pueden clasificar, ¿no? Lo hemos clasificado en dos hasta en tres grupos, ¿no? Para primero y segundo lo hemos clasificado en dos categorías. De acuerdo al estado físico en el que se presentan, las propiedades pueden ser, recuerda, propiedades generales, si se presenta en toda la materia, es decir, en sus tres estados físicos, sólido, líquido, gaseoso, y a la vez pueden ser particulares, si se presenta solamente en algunos estados físicos. Y de acuerdo a la influencia de la masa, es decir, qué tanto influye la masa para yo saber la característica de una materia respecto de otra, son pues las llamadas propiedades extensivas e intensivas. Entonces aquí en este ejercicio a mí me piden señalar una propiedad intensiva. Entonces, las propiedades de la materia, según la influencia o de acuerdo a la influencia de la masa, son extensivas e intensivas. Acuérdate que son extensivas cuando estas propiedades de la materia dependen de la cantidad de masa que ellas poseen. Se caracterizan por ser aditivas, es decir, esas propiedades se pueden sumar. Mientras que las intensivas es todo lo contrario. O sea, si las extensivas dependen de la cantidad de masa que posee, de la cantidad de materia, las intensivas no dependen de la cantidad de materia. No importa si es mucho o poco, el valor numérico va a seguir siendo el mismo. Y además se caracterizan porque estas intensivas no son aditivas, es decir, no puede sumar. Si yo me pongo el termómetro en un brazo y me marca, por ejemplo, 36 grados centígrados, y de repente decido ponerme el termómetro en el otro brazo y me marca 36 también, eso no quiere decir que mi temperatura total es 36 más 36, 72, ¿no? Eso no es así. Yo puedo poner el termómetro en cualquier parte de mi cuerpo y me va a seguir marcando esa temperatura, que es la temperatura corporal promedio que tiene un ser humano. Entonces, como puede ver, no se suma la propiedad temperatura, que en física es una magnitud fundamental, en el curso de química es una propiedad intensiva que no se suma. Entonces, dice, señalar una propiedad intensiva. Mira, vayamos por partes. La masa depende de la cantidad de materia. Tú no podrías marcar más entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque esto obviamente es extensiva. No puede ser. La inercia. Acuérdate que yo te expliqué en la sesión anterior. Inercia, ¿no? Es la propiedad que tienen los cuerpos que cuando se encuentran en reposo o movimiento se resisten al cambio cuando se le aplica una fuerza externa. Entonces, mientras más masa posee un cuerpo, mayor va a ser su inercia, es decir, va a haber mayor dificultad para la fuerza externa que quiere aplicar un cambio de posición en dicho cuerpo. A mayor masa, mayor inercia; menor masa, menor inercia.
Entonces la inercia podemos ver que es una propiedad extensiva. Entonces, por lo tanto, profesor, me queda temperatura. Entonces, hace unos segundos te acabé de decir que la temperatura es una propiedad intensiva. Entonces, arranque marcas intensivas. Profesor, pero también podría ser la A y la alternativa sería A y B. Evaluemos con la densidad. Por ejemplo, la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Si yo voy a los tanques de almacenamiento, por ejemplo, de la empresa Excel, donde se encuentra esta misma agua, ahí hay piscinas enormes, ¿no? de gran volumen, de gran tamaño, que almacenan cientos de miles de litros de agua. Si yo quiero medir la densidad de esos pozos, de esas piscinas que contienen agua antes de que sea distribuido a la ciudad, también me va a marcar 1 miligramo por mililitro. Entonces, no importa si es mucha agua o si es poca agua. Esto yo te expliqué en la sesión anterior, ¿no? La densidad, entonces, es una propiedad intensiva. No depende de la cantidad de litros de masa de agua que haya. Entonces, como puedes ver, es la densidad y la temperatura. No puedo marcar los dos a la vez, ya que hay una alternativa que me relaciona las dos. Por lo tanto, sería A y B tu respuesta correcta, ¿no? En este caso. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice acá, la resistencia al fraccionamiento se llama. Entonces, de repente para ti, no creo que todos, pero de repente tuyo puede ser el caso, de repente no comprendas la palabra fraccionamiento. Entonces, acudes a tu diccionario básico y encontrarás que fraccionamiento es división. Es decir, es como que si a ti te estuviesen preguntando la resistencia a que la materia se pueda dividir, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la oposición al fraccionamiento, a la división? ¿No? O mal expresado, como tú dirías, al rompimiento, ¿no? A la destrucción de la materia, esa resistencia. Muy bien, recordando, por ejemplo, dureza, no puede ser. Acuérdate que dureza es la resistencia al rayado. No es la resistencia a ser roto o quebrado. La maleabilidad, profesor, no. Si tú miras la teoría que te he puesto en el archivo, en el intranet, es la capacidad, la maleabilidad es la capacidad que tienen los cuerpos para hacer que finas planchas o láminas. Por lo tanto, maleabilidad no puede ser. La resistencia al fraccionamiento, a la división. Oye, ¿será la inercia? En el ejercicio anterior hemos visto que es la resistencia a la oposición del movimiento y depende de la masa. Entonces, esta no es. Oye, la viscosidad es la propiedad que tienen exclusivamente los líquidos de presentar resistencia a que un cuerpo pueda fluir en el interior de ellos, ¿no? Entonces, obviamente no es. Acuérdate que esto sí te expliqué en la teoría, ¿no? ¿Te acuerdas cuando dije que tenacidad y dureza no es lo mismo? Dureza es la resistencia al rayado, mientras que la tenacidad es la resistencia que ofrecen los cuerpos a ser rotos o quebrados, ¿no? Entonces, por lo tanto, marcaría de manera automática la alternativa C, la tenacidad. Entonces, es así como tú puedes ir resolviendo los demás ejercicios, ¿no? de este tema de propiedades. Sin embargo, no son los únicos que yo te he puesto como ejemplo, ¿no? He puesto todavía unos más. A ver, veamos. Dice por aquí, propiedad por la cual todo cuerpo se mantiene en reposo mientras no exista una causa que cambie dicho estado. Es decir, mientras no exista una causa, un agente externo. Es como que si te dijeran mientras no exista una fuerza externa que lo obligue a cambiar de lugar. Ajá. Y va a depender de la cantidad de materia, es decir, de su cantidad de masa. Por lo tanto, extensión no puede ser porque extensión es sinónimo de volumen. Descartamos. El tiempo, por supuesto, no nada tiene que ser acá. Viscosidad, te acabé de explicar qué es la viscosidad. Que lo único que te queda es la inercia. Si tú revisas la definición de inercia en el PDF, en el archivo de Word, vas a encontrar que esa pues es su definición. ¿Correcto? Pasamos a la siguiente
pregunta o ejercicio de aplicación. ¿Qué es la afinidad? Dice la afinidad es la atracción. Ajá. Acuérdate, la atracción, ¿no? Una propiedad de la materia. Propiedad, si quieres verlo de acuerdo al estado físico en el que se presentan, sería una propiedad general. Extensiva también, ¿no? En el grupo de la influencia de la masa. Oye, la atracción es la atracción, su mismo nombre lo dice, pues es la cohesión, es cuando las partículas se juntan unas de otras, y va a haber varios tipos de atracciones. Por ejemplo, si tú revisas en la teoría, existe la atracción gravitacional, existe también la atracción denominada, por ejemplo, afinidad. La afinidad es un tipo de atracción. Profesor, pero la afinidad, ¿qué tipo de atracción es? ¿Es cuando se atraen qué? La afinidad, muchachos, es la atracción que existe entre átomos. Es la atracción que existe entre átomos, es decir, de átomo a átomo. Entonces busquemos la alternativa y sería la alternativa C, de acuerdo a la teoría que yo te he alcanzado, ¿no? En el archivo. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuántas de las siguientes propiedades son particulares? Recapitulando, propiedades generales lo posee toda la materia en sus tres estados físicos. Propiedad particular, no lo posee toda la materia, lo posee solamente la materia en algunos estados físicos. Hay propiedades que tienen los líquidos pero que no tienen los sólidos. Y hay propiedades que tienen la materia sólida porque no tienen los líquidos o gaseosos. Entonces, la expansibilidad, ¿será propiedad general o particular? Apliquemos los conocimientos previos, ¿no? La expansibilidad, profesor, es una propiedad exclusiva de los gases. Entonces esta propiedad lo tienen los gases, ¿no? Cuya característica es que las moléculas tienden a alejarse lo más posible unas de otras. Y si estas moléculas tú los comprimes, se encuentran encerrados, tienden a colisionar, a chocar, a liberar energía. Tienen elevada energía cinética, por eso es que tienden a alejarse. Entonces es una propiedad exclusiva de los gases. Yo no puedo comprimir, nuevamente tomo como ejemplo lo que tengo a la mano, ¿no? Este recipiente de vidrio. Voy a reducirle su volumen. No puedo. Entonces, yo no puedo reducir su volumen, por lo tanto es una propiedad exclusiva de los gases. Solamente lo posee la materia en un estado físico, en el estado gaseoso. Entonces es una propiedad particular, entonces, ¿no? Entonces podemos ver que esto es una propiedad particular. La entalpía es un tipo de energía, es característica de las reacciones químicas. Hay reacciones químicas que ganan calor y hay reacciones químicas que liberan calor. Ese calor ganado o liberado en las reacciones químicas se conoce con el nombre de entalpía. Y va a depender de la cantidad de materia que ponga. Si pongo más materia y es una reacción exotérmica, si tengo más masa, pues obviamente más energía me va a liberar. Y eso pues lo vamos a ver más adelante cuando entremos en el tema de energía, ¿no? Con la famosa ecuación de la relatividad de Albert Einstein. Esto depende de la masa. Entonces, la entalpía es una propiedad particular o es una propiedad general. Muy bien. La entalpía es una propiedad general. Porque la materia puede estar en estado líquido, sólido, gaseoso, y igual ocurre reacción química, puede ganar o absorber energía y va a depender de la cantidad de masa que participe. Me preguntaron propiedades particulares, muy bien. La extensión, sinónimo de volumen.
La materia posee volumen en estado líquido, sólido, gaseoso. El gas nitrógeno o el gas CO2, el gas dióxido de carbono. El dióxido de carbono en estado sólido recibe el nombre de hielo seco. El dióxido de carbono, si se comprime, cuando está como gas lo comprimimos, va a llegar a una temperatura crítica y va a empezar a cambiar de fase. Es decir, el CO2 gaseoso se puede convertir en líquido también. Y tiene un volumen, ocupa un espacio. Cuando está como sólido, como roca, denominado hielo seco, ocupa un espacio, ocupa un volumen. Y obviamente cuando está como gas también. Entonces la extensión es una propiedad general, porque lo presenta la materia en sus tres estados físicos. Profesor, la tensión superficial, eso también yo recuerdo muy bien que te expliqué en el video anterior. Propiedad exclusiva de quién, solamente de los líquidos, de formar una fina capa con elevada cohesión molecular, es decir, con una mayor resistencia de tal manera que los mosquitos pueden caminar sobre ella. Entonces solamente lo tienen los líquidos. Ah, ya, si lo tienen los líquidos, entonces quiere decir que es una propiedad particular. Los sólidos no tienen tensión superficial. Este plumón es sólido, no tiene tensión superficial, pero no es líquido. Y el volumen, que es sinónimo de extensión, obviamente es una propiedad general, como puedes ver. Ay. Entonces me piden a mí cuántas propiedades particulares cuento. 1, 2 nada más, ¿no? Tengo 5 ejercicios, de los cuales 3 son generales, por lo tanto 2 son particulares. Ahí está. Entonces, así como tú, muchacho, puedes resolver cada uno de los ejercicios que yo te he dado. Como puedes ver, no tan complicado no es. Es cuestión de aplicar un mínimo de criterio común, un mínimo de criterio, análisis, de razonamiento. Bien, vamos a pasar a ver si hay otro ejercicio. Veamos. Sí tenemos aún otro más. Dice, ¿cuáles de las siguientes son propiedades intensivas? Muy bien, me dan unas 5 propiedades y de ellas yo debo averiguar cuáles son intensivas, cuáles son extensivas. Veamos. A ver. Volumen, ya lo hemos acabado de ver hace un momento. Volumen, propiedad extensiva. Densidad, también ya lo hemos visto hasta por gusto, ¿no? Intensiva, conductividad eléctrica, ¿no? Si tú revisas en la teoría que te he dado, la capacidad que permite el flujo de energía. Entonces, haya poco, haya mucho, no va a depender de la cantidad de materia. La conductividad eléctrica para cada sustancia tiene un valor específico viene de particular. Entonces la conductividad es una propiedad intensiva. Peso, lo hemos visto en las propiedades generales también. El peso es una propiedad extensiva. Fórmula del peso, masa por gravedad. Masa por gravedad. Esa es tu fórmula, ¿no es cierto? Eso te enseñaron en física. Mira, masa. Va a depender de la masa. Mayor es la masa, mayor es el peso. ¿Quién tiene más peso? Ejemplo, yo que tengo 60 kilogramos o un niño que tenga 20 kilogramos. G vale 10. Multiplícalo los 20 kilogramos del niño por los 10 que vale G. 20 por 10, 200 newton. Ejemplo, yo tengo 60 kilogramos. Multiplícalo por 10. 60 por 10, 600 newton. Yo tengo 600 newton mientras que un niño tiene 200 newton. En conclusión, yo tengo más peso que un niño. ¿Por qué yo tengo más peso que un niño? Por esta propiedad, porque tengo mayor masa. Si tengo mayor masa, tendré mayor peso. O sea, depende de la cantidad de masa, como puedes ver. ¿No ves? Entonces, esto es muy fácil. El peso, entonces, profesor, ¿es una propiedad extensiva? Sí. El número de moles. El mol es una unidad química ¿no? que se ve también en el curso de física dentro de las magnitudes fundamentales. Es una de las últimas magnitudes fundamentales consideradas por el hombre en Ginebra, ¿no? en el país de Francia. A ver, el número de moles
está relacionado con la cantidad de sustancia, el peso molecular. Por lo tanto, es una propiedad extensiva. La temperatura, te lo acabé de explicar, no es intensiva. Como dato extra que en física te han enseñado, es una magnitud fundamental. La tercera, si quieres nombrarlo en orden, ¿no? Como dato extra, magnitud fundamentales serán 7, profesor. Longitud, masa, tiempo, temperatura termodinámica, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa. Y la última que era cantidad de sustancia, cuya unidad es el mol, ¿no? La temperatura viene a ser la tercera, si quieres recordar en ese orden. Entonces, profesor, ¿cuál sería mi alternativa? Busquemos. ¿Qué me piden? Intensivas. Es el 2, es el 3, es el 6. 2, 3, 6. Busquemos. Aquí está. 2, 3, 6. Alternativa B, entonces. ¿Ya ves? Entonces no es muy complicado que digamos. La mayoría de estas propiedades se repiten, muchachos. Densidad, volumen, te lo van a dar bajo otras palabras. Muy bien, acá hay otro problema interesante. Dice, indique las propiedades intensivas, indique las propiedades físicas intensivas y las extensivas. A ver, número 1, electronegatividad. ¿Depende de la masa o no depende de la masa? ¿Dónde encuentro los valores de electronegatividad? ¿Quiénes tienen valores de electronegatividad? Tienen valores de electronegatividad todos los elementos químicos que se encuentran en la tabla periódica. Agarra en estos momentos tu tabla periódica o entra en el internet y busca, ¿no?, tablas periódicas virtuales, o desde tu celular también hay aplicaciones con tabla periódica, y vas a encontrar una de esas propiedades químicas que dice electronegatividad. Y de repente vas a ver, por ejemplo, no recuerdo el valor exacto, creo que es 3,5 el valor de electronegatividad del flúor, 3,5, o del oxígeno, que es aproximadamente 3 a la redondeo. Entonces el valor de electronegatividad del flúor es distinta a la del oxígeno. ¿Quieres ver de repente, por ejemplo, el valor de electronegatividad del calcio? Va a tener un número en decimal pequeño distinto a la del flúor. Del calcio de repente puede llegar a 0,5. Entonces es un valor distinto. Entonces tiene un valor específico. No importa si tienes una roca de calcio, su valor va a seguir siendo 0,5. No importa si tienes una partícula diminuta de calcio, su valor de electronegatividad va a seguir siendo 0,5. No depende de la cantidad de materia. Entonces la electronegatividad, profesor, de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, debe ser intensiva, ¿correcto? Color está dentro de las propiedades organolécticas. Las propiedades organolécticas son 3: color, olor, sabor. Eso no depende de la cantidad de materia. Yo tengo 1 litro de perfume, su olor va a ser igual a que si tuviera un poco. Eso no va a depender. Entonces eso también te expliqué en la teoría, si recuerdas, en el video y pues en el archivo digital, ¿no? El peso depende de la masa, te lo expliqué en el problema anterior. La inercia, peor. Eso también te lo expliqué. Olor, te lo dije hace un momento. Color, olor, sabor. Intensiva, señor. Ay. El número 6 lo voy a dejar para después. Volumen también, ¿no? Lo acabamos de ver en varios ejemplos. Eso es extensiva, ¿ya? Hay algunos que por análisis caen, o si no te lo puedes ir pues memorizando como es debido también, para que puedas avanzar y ganar tiempo. La densidad. También lo hemos visto que no depende, cada sustancia tiene un valor único de densidad, ¿no? Es intensiva. Muy bien. Entonces empecemos a completar. 1, 2, 3, 4, va en ese orden ya. 2 is, 1 y 2 son i, 3 y 4 son es. 2 is, 2 es. Busquemos en mis alternativas. Acá hay 2 is, acá hay 2 es, acá hay 2 is, acá hay 2 es. Esto no es entonces, ni es esto. Entonces estoy entre la C y la E. Porque ambas me presentan 2 is, 2 es.
Paso a la quinta es I. Mira, la quinta también es intensiva. ¿Te das cuenta? La 1, la 2, la 3, la premisa 4, la premisa 5 que también es intensiva. Ahora la premisa 7, 8, EI. Premisa 7, premisa 8. Fíjate. EI, EI. Entonces, ¿dónde está el gran detalle? Aquí, mira, vamos a ponerlo en otro color. Aquí estaría la gran inquietud. Seguramente ya lo has percibido, ¿no? Ya lo habrás notado. Mira, ahí está el gran detalle. En presión de un gas. Profesor, ¿la presión de un gas es extensiva o intensiva? Porque ya has acertado en todo, pero solamente estás en duda en eso. Tú lo vas a encontrar en las bibliografías y esto es fácil de identificar. La presión, esa magnitud física que es denotada como fuerza sobre área, o la presión de repente que tenemos nosotros en el interior de nuestro organismo, esa que es definida como fuerza sobre área, ¿no? Cuando a ti en un ejercicio te digan así a secas la palabra presión es propiedad intensiva o extensiva, hay una pequeña diferencia que si te dijesen presión de un gas. Entonces, la presión que normalmente a ti te dicen a secas, presión se refiere a fuerza sobre área. Entonces esta no va a depender de la masa. Cuando te digan presión a secas es intensiva. Acá solamente me dicen presión si el ejercicio me dijese presión extensiva o intensiva, yo colocaría intensiva. Pero cuando ya te dicen de un gas, ahí ya va a depender de la cantidad de moléculas que presenta los gases cuando están encerrados en un recipiente. Si el gas encerrado en un recipiente tiene mayor masa, la presión sobre las paredes del recipiente que va a golpear va a ser mucho mayor. Por lo tanto, cuando me digan presión de un gas, esto va a ser extensiva. Pero si me hubiesen dicho presión así nada más a secas, entonces sería intensiva. Entonces ahí está la gran diferencia, muchachos. Entonces sería E. Entonces sería la alternativa C. Esa sería tu respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, como puedes ver, no es tan complicado como parece. Sigamos. A ver. El último de los problemas. Creo que este es el último. El último de los problemas. No estamos desarrollando lo que es el tema de propiedades. Un estudiante evalúa una muestra esférica. Tú conoces, pues, ¿no? Más o menos como es una esfera. Dice que evalúa una muestra esférica. ¿No? Dibujamos una esfera, no. De repente no es el caso. En fin, yo lo digo. Un estudiante evalúa, es decir, analiza una muestra esférica de aluminio, símbolo AL, una muestra esférica de aluminio y reporta las siguientes propiedades. Es decir, hagamos de cuenta, pues, ¿no?, que un estudiante de la institución educativa Apple College de repente está en estos momentos en su casa y está evaluando una esfera de aluminio, ¿no? Y él desea evaluar sus propiedades, está viendo sus cualidades, sus características, ¿no? Es decir, está estudiando sus propiedades, qué valor marca, ¿no? Y de repente ese estudiante observa que tiene una densidad de 2,7 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces tiene una densidad, tiene un valor único. Y si yo rompo esta esfera y obtengo una partícula y quiero medir su densidad, va a ser lo mismo. Eso ya lo hemos visto. Por lo tanto, esto es una propiedad intensiva. La temperatura de fusión es 660 grados centígrados. Profesor, eso es lo que yo no entiendo. Oye, cuando te hablan a ti de temperatura de fusión, también se lo conoce como punto de fusión. Y si te dijeran temperatura de ebullición, también se le conoce como punto de ebullición. No te hagas bolas. Basta que a ti te digan la palabra temperatura, propiedad intensiva. O sea, no importa si dice temperatura de fusión, de ebullición, de solidificación, las temperaturas que te digan no importa. Lo importante es la palabra principal. Basta con que diga la palabra temperatura, no importa si acá diga de fusión, de ebullición, de solidificación.
temperatura de lo que sea, a ti te interesa esta parte. Y basta que diga temperatura, ya esa es una propiedad intensiva como te he explicado. ¿De acuerdo? No te vayas a confundir. Temperatura de fusión, acuérdate. Fusión es el cambio de estado de sólido a líquido. O sea, es una temperatura tan alta que requiere esta esfera, una temperatura tan alta como puede ser, por ejemplo, 2000 grados centígrados o 1500 grados centígrados. La temperatura de fusión es una temperatura tan alta que necesita el metal. ¿Para qué? Para fundirse, es decir, para dejar de ser una esfera sólida y ahora ser una sustancia líquida, es decir, para obtener aluminio líquido. Esa es la temperatura de fusión. No importa si es de fusión, de ebullición, intensiva. ¿De acuerdo? El volumen, ya lo hemos visto a la saciedad, es 10 centímetros cúbicos, va a depender de la cantidad de masa. Si tuviera más masa, mayor espacio va a ocupar. No, me acordé cuando hablo de volumen de espacio, ya te imaginarás. ¿No? Extensiva, depende de la cantidad de masa. Ahí está. Masa, obviamente, ¿no? Extensiva. Indique cuántas propiedades intensivas se mencionan. ¿Cuántas intensivas hay? 1, 2. Marcamos 2, entonces, ¿ya ves? Muy bien, muchachos, entonces prácticamente esos son todos los problemas que he podido resolver el día de hoy. Hay más ejercicios en tu práctica, esos pues quedarán como tarea y pues como ya te he podido mostrar, no es tan complicado, no es tan difícil. Es cuestión de que tú, alumno de secundaria, apliques un poco de tu razonamiento mínimo, ¿no? Muy bien, muchachos, entonces no te olvides que tienes que seguir estudiando. Sigamos pues no acatando las medidas que nos está dando el gobierno. Ojalá pues no que este mal pase y que todo vuelva a ser vuelva a ser normal o llegue a la total normalidad. Bueno, es difícil que llegue a la total normalidad, pero bueno, pues no confiemos en la mano bendita del Creador. Muy bien, esto es Apple College, que es cuna de campeones, y pues no, el siguiente tema a desarrollar, ¿no? Estos ejercicios son los estados de la materia y las mezclas, ¿no? Que no es otra cosa más que la clasificación de la materia en sustancias simples, en sustancias y mezclas, ¿no? Muy bien, muchachos, espero que hayas aprendido mucho el día de hoy y pues nos veremos en la siguiente sesión y pues nos vemos, que pases un buen día.